para soportar este principio. Malaquías 3:6 dice, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Otro versículo está en el Salmos 33, versículo 11. El consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón de generación en generación. Santiago capítulo 1, versículo 17 nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. La palabra es clara, Dios no cambia de parecer, Dios no cambia sus principios. Lo que Él estableció en el pasado, si hoy en día es diferente, no es verdadero. Dios no cambia. Y hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de esto. Quiero hablarles un poquito acerca del dispensionalismo. ¿Algunos han oído hablar de eso? Eso es un sistema teológico del futurismo. Precisamente surge, es una herencia de los jesuitas que lo tenemos en medio de los protestantes, pero el dispensionalismo es un sistema teológico que presenta a Dios en etapas, trabajando en etapas con la humanidad. Ellos dividen, hay 3 tipos de dispensionalismo, básicamente es el mismo, pero ellos dividen el dispensionalismo en el dispensionalismo clásico, el revisado y el progresivo, pero básicamente es lo mismo. Ellos dividen las etapas en las que Dios se ha comunicado con el hombre en 7. La llaman el primero la inocencia, que es desde la creación hasta la caída de Adán y Eva. Llaman al segundo la conciencia, que es desde la caída de Adán y Eva hasta el diluvio. La tercera etapa es el gobierno humano, que es desde Noé hasta Abraham. La cuarta, la promesa, que es desde Abraham hasta Moisés. La quinta, la ley, que es desde Moisés hasta Juan el Bautista. La sexta, la gracia, que es desde la primera venida del Mesías y su pasión hasta su segunda venida. Y la última, el milenio, que ellos plantean que es desde la segunda venida de Jesús hasta el juicio del gran trono blanco. Y de allí se desprenden un montón de doctrinas que enseña el pentecostalismo, enseña los evangélicos, ¿verdad? Aquí dominicanos, ¿verdad? Bueno, el asunto es, estas ideas han llevado a la comunidad cristiana en el mundo a ver a un Dios que varía y cambia. ¿Por qué? Porque el dispensionalismo plantea que la iglesia y que Israel no es lo mismo, sino que son 2 pueblos divergentes, 2 raíces distintas, 2 ramas distintas del pueblo de Dios, con diferentes promesas, con diferentes pactos, con diferentes ordenanzas, con diferentes principios. Es decir, el Dios de Israel es diferente al Dios de la iglesia. ¿Por qué? En nuestros días, el Dios de Israel, el Dios que mostró sus 10 mandamientos, el sábado como día de reposo, el Dios que dijo qué habían de comer y qué no habían de comer, es distinto al Dios de la iglesia. Porque el Dios de la iglesia dice que ahora es el domingo, el día de reposo, y que ya podemos comer cualquier cosa. ¿Notan lo que estoy diciendo? Eso es el dispensionalismo. Plantea que Dios se presenta de diferentes maneras en diferentes etapas a la humanidad. Eso no es bíblico, porque Dios no varía. La palabra de Dios dice claro, dice específicamente en esos versículos que hablé, que Dios no cambia, Él no varía. Ahora, hay muchas cosas en la Biblia que sucedieron en el pasado y que Dios pasó por alto o no dijo nada. Algunos le llaman los silencios de Dios porque no dijo nada. Y hay cosas en el pasado que hoy en día nosotros no aceptamos y podemos hablar de algunas de ellas. Vamos a mirar primero la creación. ¿Cómo Dios se revela en la creación? En la creación Dios estableció el sábado,
estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. En la creación, Dios estableció principios de obediencia al poner al ser humano, Adán y Eva en ese entonces, una prueba para obedecer, que fue el árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? El Señor estableció allí que había el que el ser humano debía obedecerle. Y le dio un mandamiento: no coman de ese árbol. Bien. Luego de la creación pasamos a la situación del diluvio, ¿verdad? Los hombres se hicieron perversos, los hombres hicieron lo que quisieron. Y quiero abrir un paréntesis aquí. Yo doy gloria a Dios, hermano, en que muchos de nuestros pueblos están negando, pues, lo que Elena escribió, no lo aceptan. Yo doy gracias a Dios por lo que esta mujer escribió. Cosas sorprendentes. Nosotros no podemos presentar el evangelio a la gente con Elena. Tenemos que aprender a presentarlo con la Biblia. Pero nosotros debemos de educarnos, conocer y adquirir todo ese conocimiento que hay allí, que Dios nos lo dio para que pudiéramos comprender de manera completa la Biblia. Es increíble cómo Elena detalla el mundo antediluviano, esa civilización, y habla de personas tan inteligentes, tan capaces, que podían manipular hasta genéticamente la creación. Y cuando ella escribió eso, hermano, eso era una locura. Nadie bregaba con genética, manipulación de genética. Sin embargo, la palabra de Dios dice que como en los días de Noé, será antes del regreso de Jesús. Y hermanos, es sorprendente cómo se cumple a cabalidad todo lo que la palabra dice. Ayer estuve leyendo en un periódico digital cómo la humanidad está manipulando la genética y está desarrollando otras especies a partir de las especies ya existentes. Por ejemplo, tenemos un híbrido entre un mono y un ser humano. A lo mejor ustedes no sabían eso, pero ya es posible, ya lo han hecho. Tenemos animales, le llaman quimeras por aquello de aquel monstruo que tenía piezas de diferentes animales, llamado quimera. Le llaman las quimeras porque son animales que implantan en ellos genes humanos para desarrollar en ellos órganos humanos para luego tomarlos y, si la investigación es exitosa, pues colocar esos órganos en personas y pacientes que lo necesitan. Un corazón, un hígado que se desarrolla, imagínense ustedes, en el cuerpo de un cerdo, en el cuerpo de otro animal, lo arrancan de allí y se lo ponen. Esas cosas están sucediendo ahora, y la palabra dice, como en los días de Noé. Y eso usted lo combina con lo que dice Elena, que los hombres podían manipular genéticamente y creaban especies de especies existentes, nuevas especies que Dios no creó. Y usted dice, uno cuando lee a Elena dice, ¿de dónde sacó ella esto? Y algunos dicen, es una locura lo que ella está escribiendo. Pero cuando ella lo escribió, nadie manipulaba, ni se pensaba que íbamos a manipular genéticamente las especies. Sin embargo, hoy está sucediendo. Son cosas sorprendentes que están ante nuestros ojos, sucediendo ante nuestros ojos, y nosotros no nos percatamos de ella. El Señor eliminó por completo la civilización antediluviana, solo dejando a Noé y su familia. Luego de eso, se repobló la tierra nuevamente y pasamos a Abraham. Pero la tierra pasó en silencio. Cuando la tierra se va llenando desde el diluvio hasta Abraham, pareciera ser que Dios no habla con nadie. De hecho, Abraham no era judío, era un gentil, y algunos dicen que era idólatra. A lo mejor lo fuera, porque no tenía conocimiento del Dios verdadero. Dios toma a Abraham, lo llama y le enseña lo mismo que estableció desde el principio. Sus mandamientos, sus ordenanzas, todo lo que Dios quería del hombre. Nuevamente, otra vez, te lo enseño a ti. Y le dice, tú serás bendición para otras naciones. Dios quiere que él se convierta en un proclamador de lo que él estaba enseñando. Ahora, quiero abrir un paréntesis aquí otra vez. ¿Saben ustedes que la Biblia no habla en ningún momento directamente de que Abraham guardaba el sábado? ¿Ustedes sabían eso? Les invito a leer su Biblia.
La Biblia no menciona una sola vez que Abraham guardaba el sábado. Sin embargo, por el principio de que Dios no cambia, de que Dios no varía, de que Dios es el mismo, siempre ha sido igual, no ha cambiado, algunos toman estos versículos, porque nosotros los adventistas tomamos Génesis el capítulo 6, versículo 7, Génesis los capítulos 7, 21 y 22, Génesis capítulo 26, 5. Allí dice, en el 26, 5 de Génesis, dice que Abraham obedeció todos los mandamientos, ordenanzas y estatutos de Dios. No especifica cuáles eran los mandamientos, ordenanzas y estatutos, pero tenemos que entender que las ordenanzas, estatutos y principios son los mismos de siempre porque Dios no cambia, no varía. Y algunos llaman los sabatistas, llamando de manera despectiva, sí. Los sabatistas toman este versículo para manipular la escritura para decir que Abraham guardaba el sábado. Y dicen ellos, los israelitas, ninguno guardó el sábado hasta el monte Sinaí. Pero en la Biblia encontramos textos, por ejemplo en Génesis capítulo 16, que les motiva a leer, donde el Señor habla del maná y dice allí, di al pueblo, dice el versículo, que Dios le dijo al pueblo, di al pueblo que salga y recoja el maná de doble porción, porque mañana es mi día de reposo. Voy a probarlos a ellos a ver si son obedientes. Eso fue antes del Sinaí. Luego en el Sinaí el Señor introduce el mandamiento y les dice, acuérdate. Si usted se acuerda de algo, es de algo que ya ha sucedido y que ha sido mantenido desde antes de que ustedes se lo dieran en un mandamiento. Pero eso no es una locura adventista. Si nos llaman sabatistas, ¿quién es el primer sabatista? Génesis capítulo 2, versículos 2, 3 y 4 dice que Dios bendijo y santificó el día de sábado de reposo. Él lo santificó, lo bendijo y lo reposó en la semana de la creación. Entonces el primer sabatista no son los adventistas del séptimo día. El primer sabatista es aquel que llama ese día mi día santo. En Ezequiel 20:20 Dios dice, y guardarán mis días de reposo. Ese día no es el día de los adventistas. ¿De quién es ese día? De Jehová. Él es el primer sabatista. Algunos dicen que eso fue por causa del pecado. En la semana de la creación no había pecado y había sábado. ¿Verdad que sí? Había sábado. Y si es porque somos pecadores, Dios no es un pecador y fue el primero en observar ese día y proclamar a la humanidad. Imagínense ustedes que el pecado no hubiese entrado a la tierra. ¿Cuál sería el día de reposo? El que se estableció en la semana de la creación. ¿Cuál fue? El sábado. Dios no cambia, Dios no varía. Por eso nosotros podemos inquirir que Abraham guardaba el día de reposo sábado, aunque la palabra de Dios no lo plantea así, porque dice que él observaba los mandamientos, los estatutos y los principios de Jehová. Y los principios, estatutos y mandamientos de Jehová siempre han sido los mismos, nunca han variado. Aquello de que el Señor cambió los mandamientos por dos mandamientos es una falsa. Ese principio, los principios de la ley de Dios, no se los inventó Jesucristo cuando habló de ellos. Esos principios podemos encontrarlos en las leyes de Moisés. En Deuteronomio, el capítulo 6, dice allí, y les muevo a leerlo completo, porque no recuerdo el versículo, dice allí, y amarás al Señor tu Dios, porque Jehová, un solo Dios es, dice la Biblia. Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios como a ti mismo. Y después dice, unos 3 versículos después, dice, y al extranjero amarás como a ti mismo también. Y a Dios con todo tu corazón, tu mente y tu alma. Es decir, son cosas viejas. Al Señor cuando se le acercaron los fariseos para preguntarle, no le preguntaban algo nuevo. Era si él lo conocía. Le dijeron, ¿cuáles son los 2 grandes mandamientos de la ley?
no era una pregunta que ellos desconocían, era una pregunta que todo maestro en Israel conocía y sabía la respuesta. Por tal razón, si él se proclamaba como maestro, debía conocerlo. Y ellos querían avergonzarlo. Y Jesús le contestó de manera correcta. Por eso ellos le dijeron, correctamente has contestado. Y no pudieron decir nada porque era algo viejo. Dios no ha cambiado, Dios no varía. Luego de Abraham pasamos a Isaac. Y de Isaac la Biblia no dice mucho, pero podemos inquirir también que obedeció los mandamientos que su padre obedecía, pues su padre lo enseñó a obedecerlo. Podemos leer de Isaac en Génesis capítulo 21 del 1 al 7. Luego de Isaac pasamos a Jacob y Esaú. Vamos a quedarnos con Jacob, que fue el que siguió lo que Dios había enseñado a sus anteriores. Y dice la Biblia de Jacob muchas cosas extrañas que uno se pregunta cómo Dios las dejó pasar por alto. Por ejemplo, Jacob tenía 2 mujeres. ¿Verdad que sí? Era mentira que Jacob tenía 2 mujeres. Tenía 2 mujeres, a Lea y a Raquel. Él tenía 2 mujeres y uno dice, ¿y cómo Dios dejó pasar eso por alto? Porque Dios no varía, Dios no cambia. Y luego vemos más adelante que el Señor al parecer dejó pasar eso por alto. Y es un misterio que no entendemos por qué lo dejó pasar. Sin embargo, cuando Jesucristo viene a la tierra y habla del matrimonio, dice que Dios en el principio, ¿a dónde se remonta Jesús para defender su argumento? Al principio, porque Dios no varía. En el principio no era así. ¿Cómo dijo él? No era así en el principio. Fueron ustedes por sus corazones duros que cambiaron las cosas. Pero en el principio no era así. Así no era en el principio. Y hoy en día tenemos dentro del mundo cristiano personas que forman una relación de matrimonio. Se da una situación que no es la que Jesús estableció. ¿Cuál fue la que Jesús estableció? ¿Cuál? No, cuando digo las causas de divorciarse. ¿Cuál fue? Adulterio. En dominicano, le era infiel. El Señor estableció que la única razón por la que Él acepta un nuevo pacto, usted se puede divorciar. Un nuevo pacto es la infidelidad. Es decir, si yo le soy infiel a mi esposa tiene libertad ante Dios para formar un nuevo pacto, yo no. Si yo me quiero salvar, tengo que quedarme solo. Si yo me caso con alguien, el que se casa conmigo es adúltero, porque se está casando con un adúltero. Eso fue lo que Jesús dijo. Pero hoy tenemos psicólogos y tenemos algunas cosas que arreglan eso y una interpretación nueva y vamos a arreglar esto porque esto no puede ser así y lo ajustamos porque Dios es una especie de software que podemos actualizar dependiendo de la civilización y la forma de pensar de la gente. En el pasado la gente pensaba así, ahora pensamos distinto, el Dios de ahora es diferente al de allá. Eso es lo que me están diciendo cuando tú me dices que no es como Él dice. Por eso la Biblia dice que la gran mayoría, la inmensidad de los que se van a perder son cristianos. ¿Sabían ustedes eso? ¿Por qué digo yo eso? Bueno, sencillo. Jesucristo dijo que cuando Él venga pondrá a su derecha a los salvados y a su izquierda a los perdidos, y los de su derecha, para no alargar la historia, son cristianos. Todos dirán que en el nombre de Él salvaron, en el nombre de Él resucitaron muertos, en su nombre sanaron enfermos, en su nombre hicieron milagros, en su nombre. Todos lo hicieron en su nombre. ¿Y quiénes son los que hacen las cosas en el nombre de Dios? Son los cristianos. Y estaban a la derecha, perdidos. A la izquierda, perdidos, defendiéndose porque todo lo hicieron en el nombre de Dios. Y lo hicieron. Otra cosa más que vale resaltar, hacían milagros en el nombre de Dios y Dios no estaba de acuerdo con ellos. Entonces, hermanos, tenemos que ser cuidadosos a la hora de establecer nuevas cosas que la Biblia no acepta. ¿Puede la iglesia, puede el mundo ir detrás de una teología nueva, un software nuevo? Pero Dios no cambia. No se deje engañar. Estos mensajes no son populares porque nadie quiere limitaciones. Nadie quiere que se le limite. Nadie.
Todo el mundo quiere ser libre, pero no es libre verdaderamente, sino todo el mundo quiere hacer libertinaje. Por eso Pablo dice, a libertad fueron ustedes llamados, solo que no usen la libertad como ocasión para la carne. El Señor no cambia. ¿Saben ustedes, hermanos? De Jacob, el Señor se pierde y hay otro silencio. Hay otro silencio. El pueblo, los hijos de él, tuvieron un problema, hubo hambre en la tierra, el problema con José, se fue a Egipto y de allá todos para Egipto. Allá duraron 400 y tantos de años. Algunos dicen que fueron 200 y pico de años. Bueno, el asunto es que estaban allá y duraron tiempo, nacieron no se saben cuántas generaciones y murieron tantas generaciones. Y todos los que nacieron ahora ya no tenían una mentalidad hebrea, eran egipcios. Si usted quiere saber algo, por ejemplo, no sé si aquí habrá algún caso de personas que se fueron hacia Estados Unidos, tuvieron hijos allá, sus hijos no son dominicanos, psicológicamente no son dominicanos, son estadounidenses, a menos que los padres allá hayan tratado de cerrar toda la cultura extranjera para introducirlas de ellos. Pero el que se va a otro país, nace en otro país, se educa, se cría en otro país, es psicológicamente de ese país. Olvídese que no es de otro. Así estaban los israelitas allá, 400 años. ¿Usted cree que esa gente eran israelitas de verdad? Esa gente eran egipcias. Podrían tener algo de su cultura, podrían tener algo de lo que conocieron anteriormente, pero ya no eran puros, eran egipcios. Y saben, Dios saca a ese pueblo, y cuando lo saca, un pueblo que no lo conoce, que no sabe quién es él, otra vez le enseña lo mismo que le enseñó a los anteriores a ellos. Y a estos, de forma específica, acuérdense que con Jacob hubo un caso especial. Con Jacob, Dios decide establecer de una vez y por todas la nación que va a proclamar su mensaje. Dios eligió a Abraham, y Abraham tuvo a Isaac, e Isaac tuvo a Jacob. Pero con Jacob, Dios toma a Jacob y le cambia el nombre. Y de Jacob le llama Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Él toma a Jacob, toma a los descendientes de Jacob para formar esa nación. Y aquí ahora Dios organiza todo lo de él. Y dice, ok, vamos a esto. Y presenta los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos otra vez está allí, ¿qué? Lo del principio. El sábado está allí. El matrimonio, la fidelidad, está allí. Cuando Caín mató a su hermano Abel, está allí. Todo lo que Dios no quería en el principio, vuelve y se lo enseña a este grupo de gente que no saben que no lo conocen, no saben cómo él actúa. Y le vuelve a mostrar lo que él quiere. A partir de allí, el pueblo cometió muchísimos errores, pero Dios dio a conocer lo que él quería y lo que no quería de ellos. Este pueblo, Israel, todos sabemos lo que pasó con ellos. Desobedecieron y se apartaron. Y el Señor Jesucristo, cuando viene a la tierra, empieza a decirle que van a ser raídos, que van a ser separados, que van a ser desechados. Muchas veces se lo dijo a través de parábolas, se lo dijo. Y todos sabemos como adventistas que eso sucedió cuando apedrearon a Esteban y fueron desechados como pueblo. Pero el dispensacionalismo dice que eso no es así. El dispensacionalismo dice que ellos son aún el pueblo de Dios y que la iglesia es otro pueblo con principios y leyes diferentes a ellos. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que fueron desechados como nación a la que Dios había elegido para proclamar el mismo mensaje desde el principio, y ahora Dios ese mensaje lo reparte en su pueblo, que ahora es la iglesia. La iglesia, y tiene el mismo mensaje. Ahora hay una iglesia que está proclamando un mensaje diferente al del principio. Entonces eso quiere decir que esa iglesia no está diciendo la verdad. Porque si no dices el mensaje desde el principio establecido y has cambiado tu mensaje hoy, tu mensaje no es verídico. Porque Dios no cambia. Cuando el hermano Pedro recibe la visión y le enseñan allí todos los animales. Había animales limpios, ratones, había de todo allí. Chivo, vaca, ahí había de todo, ¿verdad? Y Dios mismo le dice a él, mata y come.
¿Usted qué haría si Dios le dice, mate y come de todo? ¿Usted se puede llevar la contraria? Él le dijo, no, yo no voy a comer eso porque nunca he comido eso. 3 veces le dijo Dios, mata y come, y 3 veces le dijo, yo nunca he comido eso y ni lo voy a comer. Entonces, nosotros rápidamente vamos allí y decimos, mírenlo ahí, Dios está diciendo que coman de todo. Pero él que recibe la visión, que sabe que Dios no cambia, que Dios no varía, se queda pensando, ¿qué Dios me quiere decir? Porque él sabe que Dios no cambia. Él sabe que Dios no, si Dios dice que es rojo, mañana no va a decir que es verde. Ya él dijo ayer que era rojo, sigue siendo rojo mañana y sigue siendo rojo pasado y siglo por los siglos va a seguir siendo rojo, porque él dijo que era así. Y como él sabía que Dios es así, se quedó meditando, pensando, ayunó, oró, pidiendo a Dios la dirección para entender lo que le estaba diciendo. Pero mientras eso pasa, a Cornelio también le dice que es un gentil, se le aparece y le dice que lo mande a buscar. De allá para acá viene Pedro y viene con la respuesta a lo que significa la visión. Y Pedro dice, ustedes saben lo que es para mí, judío, estar junto con ustedes que son gentiles. Para mí es una abominación como judíos. Los judíos somos los que nos vamos a salvar. Ustedes son perros. Así tratan los judíos a los gentiles. Y Pedro les dijo, pero a mí me ha mostrado Dios que coma de todo. Que coma de todo. Si hay puerco, que me den puerco. Y si hay un ratoncito, que me lo den. Y si hay culebra, que me la den. Y lo que sea que haya, que me la den. ¿Fue eso lo que él dijo? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Eso fue lo que Dios le dijo a través de la visión. No le dijo que comiera de todo, que no llamara a ningún hombre común o inmundo. Y en ese instante, esos hombres gentiles, esos hombres que la nación judía consideraba perros, esos hombres que la nación judía consideraba rechazados, condenados de Dios, en ese mismo instante recibieron al Espíritu Santo. Y se sorprendió Pedro y esta gente con el Espíritu Santo. No solamente en ese caso, en otros casos que los gentiles recibieron al Espíritu, se sorprendían ellos y decían, pero ven acá, ¿y esta gente con el Espíritu Santo? Porque son perros, son condenados, son desechados de Dios. ¿Cómo Dios los está llenando del Espíritu Santo? Y tenían que decirse a sí mismos, si Dios los ha llenado, ¿quién somos nosotros para decir nada de ellos? Dios es el que sabe. Entonces Dios lo que está diciendo a Pedro no es que se coma todo lo que le den, es que los hombres somos todos iguales delante de los ojos de Dios. Eso fue lo que Pedro dijo que significaba. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro sabía eso? ¿Por qué Pedro no mató y comió de todo lo que ve allí? Porque él sabe que Dios no cambia. Dios no cambia. ¿Saben también otro caso? Balaán. Balaán era un profeta o un pseudo profeta, llaman algunos. Pero ese hombre podía hablar con Dios y Dios le hablaba de manera audible, ese pseudo profeta. Y en un momento vemos a Dios que Balaam va y le dice, Señor, ¿puedo ir con Balac a maldecir a tu pueblo? No, Dios le dijo que no, ¿verdad? Pero él sigue insistiendo, ya le dijo que no, hasta que uno el Señor le dijo, está bien, vete, no hay problema, dale para allá. Y uno dice, oh, pero Dios varió ahí, cambió de parecer. Pero luego vemos la historia como había un ángel esperando lo que él pasara en medio de 2 piedras para mocharle la cabeza, para cortarle la cabeza. Porque Dios le había dicho que a él primero. Y él insistiendo le dijo que sí. Ok. Pero luego que se da ese caso, que el burro le habla, el asno le habla a Balaam, entonces Dios le dice, ok, ahora sí tú vas a ir, pero tú vas a decir lo que yo quiera que tú digas. Y Dios lo limitó a hablar lo que él quiso. Pero Dios le había dicho ya que no. Y sin embargo, él seguía insistiendo. Dios no varía, hermanos. Dios no cambia. Dios no es bipolar. Lo que él dijo ayer es hoy. Hermanos, hay ahora un pecado que está tan de moda como en los días de Noé, como en Sodoma y Gomorra, como la homosexualidad. ¿Saben ustedes que en la Biblia se condena eso desde el principio? Y créanme que voy a decir algo serio aquí. Yo he visto desde púlpitos adventistas cómo se nos está vendiendo esto como un problema que hubo dentro del vientre materno. Y existen posibilidades. La Biblia dice que todos nacemos con tendencias a desobedecer a Dios. El mentiroso nace con tendencia a ser mentiroso. El adúltero.
Algunos de ustedes tienen sus luchas que quizás no sean las mías. Yo tengo las mías que no son las tuyas. Nací con esa tendencia. Pero eso no justifica que yo deba de vivir en mentiras. Yo no tengo que ser un mentiroso porque nací con esa tendencia. La Biblia dice que todos nacemos con tendencia a desobedecer a Dios. Eso es cierto. Pero eso quiere decir ahora que yo puedo desobedecer a Dios. Que tengo luz verde para hacerlo porque tengo tendencia. Bueno, Adán y Eva, el problema del pecado no es la tendencia, hermano. Adán y Eva no tenían tendencia y pecaron. Los ángeles no tenían tendencia y pecaron. Ahora, Jesucristo, hay una lucha allí en si tenía o no tenía tendencia. Pero la Biblia dice que era semejante a nosotros y no lo hizo. Eligió ser obediente. Pero vámonos más para atrás. Eliseo, Elías y todos esos hombres con debilidades y fortaleza eligieron no ceder a su tendencia. Entonces no podemos nosotros justificar el pecado porque nacimos con tendencia. Yo tengo tendencia a ser mentiroso, pero no quiero mentir. Yo me niego a mentir, me niego a mí mismo. Tome su cruz y cárguela, llévela a Jesucristo, que Jesucristo le va a ayudar a llevar su carga. Ese es el mensaje bíblico, pero hoy en día tenemos otro mensaje. El Señor ayer rechazaba el homosexualismo, y eso es claro. Usted lo puede buscar en Levíticos 18, 22, 24, dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación, ni con ningún animal, que también está, algunas personas mantienen relaciones sexuales con animales hoy, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es confusión. En ninguna de estas cosas se amancillaréis, porque en todas estas cosas se ha ensuciado la gente que yo he echado de delante de ustedes, que estuvieron en estas tierras antes que ustedes. Yo las eché porque hacían estas cosas. Ustedes tienen tendencia, no las practiquen porque igual los voy a echar. En Romanos 26, 27 dice, en el pasado, el texto que leí fue en el pasado. Ahora, en el pasado también, pero más hacia el futuro del anterior. En el caso de Romanos, dice, por lo cual les entregó Dios a las pasiones vergonzosas, pues las mujeres mudaron el uso natural en uso contra la naturaleza, e igualmente los varones, dejando el uso natural de las mujeres, se abrazaron en concupiscencia unos con otros, los varones con los varones, cometiendo torpezas y recibiendo a sí mismo el pago debido a su extravío. Eso el Señor no lo acepta. Aunque usted haya nacido con tendencia, Dios no acepta eso. Ay, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Por qué el Señor me hizo mentiroso? Puedo decir. ¿Por qué el Señor me hizo homosexual? No, todos nacemos con tendencia. El pecado no trajo una cosa nueva a este mundo que sea beneficioso. El pecado no trajo un gobierno bueno, trajo confusión, trajo situaciones al mundo que están totalmente contrarias a la voluntad divina. Cosas que pasan que nosotros no entendemos y queremos justificar, pero no fue Dios que las trajo. Dios le dijo al hombre, si comes de ese árbol, ciertamente estamos muriendo. Ciertamente está pasando así. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo te propongo que elijas la vida, pero tú eres que sabes si quieres elegir la muerte. La pongo delante de ti las dos. Tú eres libre de hacer lo que quieras. Te conviene esta y te propongo que la cojas, pero no puedo obligarte a cogerla. Nosotros nacemos con tendencia, eso no justifica el pecado. Dios en el pasado, cuando el pueblo de Israel estaba en teocracia, el Señor daba órdenes de vayan a ese pueblo y maten a todos, hasta los animales. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Son cosas extrañas. El dispensacionalismo plantea que Dios es diferente hoy. O sea, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de misericordia, bueno, es un Dios que pasa por alto, todo eso. El del pasado ya era más duro, más difícil entrar, era difícil. Eso no es cierto. La Biblia no enseña eso. El lago de fuego, ¿ustedes creen que está preparado para quién? Es para el diablo y sus ángeles. Desde que empezó este problema, Dios lo preparó porque Él quiere destruirlo a Él. Porque trajo un problema, pero tiene que demostrar al universo que Él merece ser destruido con todos los que se le unan. Y el pecado debe ser destruido. Dios tiene que demostrarlo en el universo. Pero ahora no hay teocracia. En la teocracia Dios estaba allí.
Era él mismo que decía, hagan esto. Hacía juicio, háganlo. Vayan, resuelvan allá, maten a todo el mundo. Ahora, cuando el Señor venga otra vez, cuando el Señor venga de nuevo, aunque ahora no se está ejecutando de manera inmediata sus juicios, cuando Él regrese, ¿qué ustedes creen que va a pasar con todos los que se fueron del lado de Lucifer? ¿No van a ser muertos igualitos que aquellos que Él mandaba a matar cuando estaba aquí? Dios no cambia. Ahí tampoco Él cambia. Extraño lo que estoy diciendo. De hecho, la misma palabra dice que Dios se levantará a hacer su obra extraña, porque es una obra extraña. Dios es un Dios, Dios es vida y quiere que todos vivan, pero el pecado no puede ser prolongado en el universo. Imagínense ustedes este problema que hay en este solo planeta, en el universo entero. Tanta confusión, tanta maldad, tanto llanto, tanto dolor, tantas personas violentando el derecho de los demás, creyéndose superiores. ¿Cuántas cosas han sucedido aquí en este mundo? Imagínense ustedes eso en el universo. Yo puedo mencionar algunas cosas, mi mente es finita, pero ustedes y yo hemos visto de todo en este mundo y seguiremos viendo muchísimas cosas peores en el mundo. Dios tiene que eliminar el pecado, Dios tiene que eliminar a Lucifer, sus demonios y a todos los que se unan a la rebelión, porque eso es dañino. Eso sería una anarquía en el universo. Eso sería eliminar la creación como existe en el universo y vivir en una total anarquía. Y Dios no va a permitir eso. Él va a permitir que el universo conozca por qué debe de ser ejecutado todo el que se va en rebeldía. Dios no ha cambiado, hermano. Dios no ha cambiado. Hay un montón de pecados. La mentira. Hoy en día todos los pecados son enfermedades ya. Todos. El que roba es un cleptómano. Es un enfermo. Tiene tendencia a robar igual que el homosexual, que quizás nace con tendencia. Estoy mencionando casos. No está científicamente comprobado, pero hay que darle algo de razón porque no podemos demostrarlo, ¿verdad? Otros dicen que es una preferencia y lo que sea. Pero el que roba es un cleptómano. El que comete adulterio es un enfermo, es un paciente de una enfermedad psicológica también. O sea, todos los pecados están hoy catalogados como enfermedades. Y yo creo que sí, el pecado es una gran enfermedad. Nacemos con tendencia a la desobediencia, pero Dios nos ofrece el remedio para ese mal. Y el remedio para ese mal es Jesucristo mismo viviendo en nosotros y dándonos el poder para ser libres de la enfermedad del pecado. Ya para terminar, hermanos, he mencionado algunas, son muchísimas cosas, pero ya estamos sudando, ¿verdad? Yo quiero leer lo que dice el Salmo 50, porque hay muchas cosas que pasan y ciertamente uno ve el silencio de Dios. Uno lo ve en la Biblia y también actualmente uno ve el silencio de Dios. Se hace muchas preguntas. Escuchen lo que dice el Salmo 50, léanlo completo en su casa, porque es un juicio que Dios hace, primero a los hijos de Él y luego a los que rechazaron eso. Yo me voy a ir a los que rechazaron. Dice el versículo 17, 16 en adelante. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Cuidado con el que aborrece la corrección aquí. Y echas a tus espaldas mis palabras. Cuidado al que está poniendo a sus espaldas lo que Dios estableció desde el principio y hoy tiene una nueva teología, un software nuevo de Dios. Eso no existe. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu propia madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. A lo mejor tú pensabas que yo era como tú, dice el Señor. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entiendan ahora esto los que se olvidan de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. ¿Ustedes escucharon eso, hermano? Al parecer Dios hace silencio mientras todo va sucediendo.
los hombres a lo mejor piensan que Él es igual que ellos. De hecho, si el Dios de ayer acepta los pecados de ayer hoy, estamos entendiendo que Dios es igual que nosotros. Porque si la civilización del pasado no aceptaba algunos pecados y la civilización de hoy acepta algunos pecados como algo normal, entonces yo estoy diciendo que Dios los acepta. Y si yo entiendo que Dios los acepta es porque yo entiendo que Dios es igual que yo. Y ya oigan lo que Dios, la advertencia que Dios le hace a aquellos que piensan así. Quiera el Señor que nosotros podamos entender que en este tiempo de crisis, ya no espere que llegará la crisis, hermanos, estamos en crisis. El mundo está en crisis total y absoluta. La palabra habla de doctrinas de demonios que iban a salir por toda la humanidad, no solo limitándose a nosotros los adventistas o al cristianismo, a toda la humanidad. Hoy tenemos doctrinas como el aborto. Hoy tenemos doctrina como el matrimonio entre ambos sexos, entre sexos iguales. Hoy tenemos un montón de doctrinas que están destruyendo la imagen de Dios en el hombre. La única institución que se puede levantar a contrarrestar esas doctrinas es la que posee la verdad desde el principio. Y tiene que retomar la verdad desde el principio y presentarla al mundo para contrarrestar el engaño. Y esa institución, hermanos, es la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Que el Todopoderoso nos ayude. Ahora vamos a ponernos de pie para orar y que el Señor pueda sellar esto en nuestras mentes. Eterno Señor, Dios del universo, Padre Santo, me humillo ante tu grandeza, soy un pecador. Doy toda gloria, toda honra y alabanza junto con tu pueblo a ti, que solo tú la mereces. Padre, ayúdanos a mantenernos de pie en medio de tanta confusión. La sierva Elena escribió que mientras más oscura sea la noche, más brillarán tus hijos con tu verdad. Así que ayúdanos, oh Padre, a estar de pie hasta que tú vengas. Ayúdanos a salvar a las personas y que salgan de tantos engaños. Danos poder de convencerles. Danos el conocimiento que necesitan escuchar para venir a tus pies. Fortalece nuestra fe, Padre, y danos la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Bien, cuánto agradecen a nuestro hermano Javier Rodríguez por estar con nosotros en esta mañana. Que Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones para todos. La voz de Dios retumbará.
Jesús. Todo ser que vive, alaba el nombre del Señor. Toda criatura se derrame a sus pies, tan solo con su voz.